La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos en el capítulo 3 de Esther. ¿Bien? Capítulo 3. Y esta noche vamos a estudiar el 3 y el 4. Como ustedes saben, la semana pasada vimos el capítulo 1 y el 2, cómo Esther llegó a ser reina, cómo se destituye a la antigua reina y eso creó unos problemas políticos, ¿se acuerdan? Y tuvimos unas maniobras políticas y entonces como Mardoqueo responde y Esther. Anyways, ellos son personas de confianza del rey, solo que el rey no sabe que son judíos, ¿verdad? Entonces, ahora están ellos más o menos en posiciones preeminentes, pero tienen enemigos políticos. Y vamos a estudiar hoy cómo comienza a introducirse otra figura, su nombre es Amán, y cómo este hombre trata de quitarse de Mardoqueo y todos los judíos. Vamos a presentarnos en oración y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas lindas que tú haces en Génesis. Gracias por el culto del domingo. Gracias por tu manifestación y tu presencia. Gracias por las vidas, Señor. Gracias por la vida que tú nos das a cada uno de nosotros. Asimismo, imparte vida a tu palabra en esta noche. Que nos toque, Señor, y que sea palabra de aliento, de consuelo, de edificación, Señor, de iluminación. Y bendice a cualquier persona que venga de camino y permite, Señor, que tu gran logos nos hable, nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 3. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüero, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de que los dos eunucos fueron ahorcados, que fueron enviados políticamente a asesinar al rey, pasa un tiempo y el rey eleva a esta persona sobre todos los demás. Uno de los grandes problemas que tenemos en los palacios y en la política es que usted no sabe quién trabaja para quién, ¿verdad? Y usted cree que esa persona está con usted y trabaja para el enemigo. Eso es lo que pasa con Amán. Amán tiene una vendetta ahora con Mardoqueo y los judíos lo tienen escondidito y está esperando el momento, la ocasión para poder desatar su ira y cobrar venganza, ¿verdad? Porque se mataron varias personas. Cuando veamos algunos capítulos más adelante vamos a ver la manera en que responde este rey y nos damos cuenta que es que el rey se dio cuenta que este hombre tiene otra agenda entre manos y el rey no va a tener ninguna misericordia ni ninguna compasión con esta gente, ¿verdad? Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Esa era la razón por la que le dio coraje. Ajá. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodillaba y no se humillaba ante Amán? Porque él no era de la nacionalidad de ellos, no era su costumbre. Los judíos no pueden inclinarse ante otro hombre. Tú solamente dices que Jesús, o sea que Dios, Jehová es Dios. Tú no puedes. Y él no podía. Pero esto le da ocasión a Amán de quitarse con él. ¿Okay? 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aquí está el dilema. El rey dio orden que había que darle honra a este hombre llamado Amán. Mardoqueo no lo hace en desafianza el decreto del rey, pero Mardoqueo está obedeciendo el decreto de Dios, ¿no? Hay que escoger a quién vamos a obedecer, a Dios o al hombre. Y a veces, en estas historias bíblicas, te cuesta la vida, a riesgo de tu propia vida, ¿verdad? Mardoqueo tomó esa decisión. A veces uno tiene que hacer lo que es correcto, aunque nos cuesta, ¿verdad? Siempre son decisiones difíciles, siempre. Versículo 4, ¿no?
aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Tanto estuvieron insistiendo, o sea, si todo el grupo se tiene que arrodillar, ¿por qué él no, verdad? Entonces él les explicó, bueno, que yo soy judío, le explicó su religión y su fe, pero él seguía desafiando este asunto y dijeron, pues vamos a ver si te vas a arrodillar sí o no. Y se lo dijeron a Amán, ¿verdad? Esto es importante porque ahora no es que Amán le dio con Mardoqueo, es que hay gente que vinieron donde Amán a dar quejas. Esto tiene más peso cuando él vaya al rey, le va a decir, me trajeron este asunto. Ahora Mardoqueo, Amán tiene que verificar que esto es así. No, créanme, si usted entra a un salón y todo el mundo se arrodilla, menos una persona, usted se da cuenta. Claro, es obvio. Es obvio. Pero todo este tiempo Amán no le ha dicho nada a Mardoqueo. ¿Qué estaba esperando él? A que alguien lo denunciara. Seguro, Amán va a lucir como que él sale en defensa del pueblo. ¿Está bien? Esto es importante cuando la gente tiene maniobras políticas, ¿verdad? Uno no lo hace con una agenda personal, uno lo hace por el bien del pueblo. Es como cuando en la iglesia dicen, esto es para ayudar a la iglesia. Right. Oh, eso es para ayudarle a usted, pastor. Right. So, usted tiene que aprender a discernir esas cosas en contexto. En contexto. A ver, ¿qué versículo me quedé? 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo suavemente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. El desquite aquí no es colgar a Mardoqueo. El plan es mucho más amplio. Es exterminar a todos los judíos. ¿Por qué pasamos, si tú tienes animosidad con una persona, por qué hay que matarlos a todos? ¿Por qué pasamos de una persona a todo un pueblo? Make a statement. What kind of statement? Eso me acuerda a Hitler. Sí. Ya mismo entramos en esa pregunta. What kind of statement? ¿Qué es lo que él quiere dejar saber? Que nadie está sobre las órdenes del rey. Yeah. ¿Ves? Ahora Amán no se está desquitando de él, está defendiendo el pueblo, más protegiendo el honor del rey. Esto es un hombre bueno. Es un hombre bueno, con buenas intenciones. ¿Eh? Lo que trajo Meg es interesante. Yo leo el versículo y me hago la misma pregunta. ¿Cuál es el problema con los judíos? ¿Por qué siempre los quieren exterminar? Antes, ahora y siempre, ¿no? ¿Alguien sabe la contestación a la pregunta? Porque son el pueblo escogido por Dios. No parece haber otra explicación. Porque usted trata, usted se rasca la cabeza buscando y no hay ninguna razón. ¿Sí? Esto nos quiere decir, esto es una enseñanza. Cuando usted está en una prueba, en una situación compleja, usted tiene que mirar y decirse qué es lo que pasa. Analícelo. Y si no hay una razón obvia, humana, natural, entonces el problema es espiritual. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Esther llega a ser reina? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque es la que iba a ser escogida para proteger al pueblo. El linaje de Jesucristo está en juego. ¿No es cierto? El linaje de Jesús está en juego. ¿Quién sabe eso? Satanás. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Destruir. Destruir el linaje. La verdad que ese es siempre el trabajo de él, desde el principio hasta los días de hoy. Yes. Fíjate bien, man. Muchas veces, cuando tenemos estos ataques que no tienen sentido, que no tienen explicación, es que, como el libro de Daniel, hay luchas en los aires. Hay una lucha espiritual, ¿verdad? Y es que Dios tiene unos propósitos y el enemigo te va a atacar. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando llegan esos momentos? ¿Cómo usted lo maneja? Primero orar. ¿Por qué?
porque es un ataque espiritual, entonces tenemos que contrarrestarlo espiritualmente. No puede uno. Usted no puede, porque estos son luchas espirituales con el invisible que usted no ve, Exacto. no ve dónde viene el ataque. Usted va a tener que depender de Dios, que es un ser espiritual y lo ve todo para que intervenga. Usted tiene que llamar a Dios en esto. Y vamos a ver ese proceso, ¿verdad? Todo el mundo aquí en ayuno y oración. Muchas veces nosotros nos ponemos a discutir con la gente y a gritar y eso, y a veces hay que dar un pasito para atrás y decir, Señor, te entrego esto. ¿Ven? Cuando es un problema humano y vemos cuál es el problema, vamos a resolverlo. Cuando es un problema que no tiene ninguna causa aparente, vamos a orar. Sí, que no la ve, por lógica no ve uno que en realidad haya motivo por qué ese ataque. Sí, sí. Y el nivel del ataque, ¿no? Exterminación completa. ¿Por qué exterminación completa? Para que no quede ¿qué? No quede nada. Semilla, no quede ninguna Aquí semilla. lo paramos. Aquí lo paramos. Miren cómo lo voy a llevar ahora. Aparentemente, todavía Satanás quiere exterminar al pueblo judío. ¿No es cierto? Sí. A mí, esa gente no vive en paz. ¿Por qué Satanás está interesado en destruirlo? ¿Qué vendrá a través del pueblo judío? Aparentemente viene algo más. Claro. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Porque si no, Satanás lo hubiese soltado hace rato, pero no lo suelta. ¿Sí? Son muchas veces cuando usted está en estas pruebas y en estas luchas, yo escucho a los hermanos decir, eso que viene una bendición. Algo bueno Dios te va a dar. Sí. Y el enemigo quiere estorbar la bendición, ¿verdad que sí? Hay que mantenerse fiel para que se cumpla los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿No es cierto? Amigo. Ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. En otras palabras, Amán está haciendo sus planes, pero ellos quieren saber cuándo es mejor ejecutar a los judíos, qué fecha, qué mes, todo ese tipo de cosas. Y hay que llevárselo a los adivinos, a los gurús de ellos, ¿ven? Y ellos están descifrando esto. 1 año le han dado. 1 año para ejecutar esta cosa. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. La presentación, la propuesta de Amán al rey es decir, tú tienes muchos súbditos, pero hay un grupo en específico que no sigue tus leyes, no sigue tus instrucciones. Y tú no lo sabes, pero esto no está creando problemas. ¿Cómo es posible que un pueblo esparcido entre las 80 naciones de este imperio no siga tus instrucciones? Pues cualquier rey o emperador se va a molestar con eso, ¿verdad que sí? Eso ya, pero noten que no le dijo quién era. Sí. A ver. Voy al 8. 9. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Amán está proponiendo hasta, señor rey, no se preocupe, yo pago la exterminación. La matanza, yo la organizo y yo pongo el dinero. No le va a costar un solo centavo a usted. Tremendo, ¿no? Muy generoso el hermano Amán. 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, enemigo de los judíos. 11. Y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, en otras palabras, quédate con el dinero, no te preocupes por eso. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Now,
este rey era un rey impulsivo. ¿Por qué no tomó un tiempito para averiguar quién es el pueblo este? ¿De quién tú hablas, chico? Sí. Pero el nivel de confianza en la persona. ¿Cuál es el problema al cual nos vamos a enfrentar luego? Destruir a los judíos significa ¿qué? Destruir su esposa, que es judía y él no lo sabe. Por eso le digo, en capítulos posteriores vamos a ver las reacciones del rey. Porque ya, por estar emborrachándose con sus amigos, Sí. tomó una mala decisión y perdió la reina, ¿se acuerdan? Y ahora le va a pasar de nuevo. Y cuando él se da cuenta de esta agenda escondida, olvídenme, hay una exterminación, pero no es exterminación de los judíos. ¿Está bien? A ver, ¿dónde estoy ahora? 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Nada, quien está escribiendo estas órdenes es Amán, porque lo único que hizo el rey fue darle su anillo. Lo autorizó sin leer, sin ver. 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Decía Mary que se acordaba de Hitler cuando uno lee esto. Es una exterminación total. Total, sí. El nivel de odio que usted tiene que tener para exterminar todo un pueblo. Y él exterminó bastantes. Sí. También, pastor, sus planes, un judío fue el que los sacó de carrera, porque lo que estábamos estudiando la vez anterior era que esa gente que iba a matar al rey estaban inducidos por Amán. Y me vino la rabia, porque probablemente el que se iba a enganchar en el trono era él. Yes. Entonces, yo saco a esta gente del medio y yo puedo planificar otra cosa en cualquier momento para exterminar al rey o para sacar al rey de carrera. Y ahora tuvo que hacer otra estrategia. Eso que dice Toño es interesante, ¿verdad? La gente insiste. Porque primero mandaron a los eunucos a asesinar al rey. Ahora van a asesinar a la reina, pero obviamente estos estratagemas van a continuar. La agenda política va a continuar. Entonces el trabajo del liderato que ustedes van a ver con el rey es descubrir quién está detrás de toda esta agenda. Pero en este caso, quien nos va a ayudar al rey es Mardoqueo y Esther, que fueron los mismos que le salvaron el pellejo la última vez. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? So, Dios usa personas para descubrir estos planes. Y a veces a nosotros se nos llegan pistas, porque Dios envía personas que le hablan ciertas cosas y te dice, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Y eso como que descifra toda la cosa, ¿verdad que sí? Sí. Dios tiene unas maneras de revelar las cosas. Entonces hay gente que piensa que a menos que tú no tengas un sueño, una visión, la revelación no se da. Oiga, y las revelaciones por sueños y visiones son reales. O que venga un profeta, ¿verdad que sí? Pero Dios revela cosas en las cosas más sencillas que usted no se puede imaginar. Si usted está pendiente, Dios te habla. ¿Está bien? Y no tuviste ninguna visión. ¿Verdad? Y eso es de Dios. ¿Okay? ¿Quién tenemos aquí tirando más? ¡Oh! La ovejita. Es lindo, yo quiero que ustedes sepan que cuando usted llegue a la iglesia, no vayan a pensar que porque no hay alguna manifestación de esas caóticas, que Dios no está allí. Dios está en el ciclo apacible y Dios te habla de una manera muy sencilla y a veces son los momentos más íntimos que tú puedes tener con Dios. A veces la palabra que viene de una hermana
y te dice una cosa, eres tanta bendición. Era lo que tú necesitabas. Tu alma estaba sedienta y el Espíritu te habló a través de la persona. La persona ni sabe. Ni sabe. Recíbelo, tú sabes y gózate. Pero uno tiene que tener una sensibilidad espiritual a esas cosas. ¿Verdad? Porque todo el mundo está buscando las señales. Y a veces Dios no está en el torbellino. Algo que la gente tiene que aprender. Estar quietos. Y conocer que yo soy Jehová. Hay que estar quieto. Ay, esta iglesia está tan tranquila. Estate quieto. Estate quieto. La palabra te dice eso por un propósito y no es razón. Pero esa es la fascinación de estas iglesias y estos profetas que revuelcan las cosas. Todo el mundo quiere traer. Ahí. Si se revolcó aquello, ahí que está Dios. No necesariamente. ¿Se acuerdan el pasaje de la Escritura que Jesús llegó a un pozo donde todos los enfermos luchaban por llegar primero y tirarse el agua para que se sanaran? Y había uno que no moría. Y decía, lamentablemente este escrito dice, había un ángel que revolcaba el agua, ¿verdad que sí? Pero era un ángel de Dios, un ángel caído. Y cuando usted ve el idioma, es uno de los ángeles caídos. ¿Está bien? Y eso es algo que la gente no entiende. Por eso Jesús, ¿cuántos sanó allí? Uno. Jesús no está en eso. Jugando con la vida de la gente, como si fuera una lotería. Si te tiras en el charco primero y ganaste el premio, te sanamos. Jesús no hizo eso. ¿Está bien? Jesús dijo, esto es por fe. ¿Está bien? Es importante para nosotros saber que Dios no nos pide que sigamos los milagros, las señales y los prodigios. Él hace señales, milagros y prodigios. Pero usted no sigue eso. Y este es el problema que tenemos en la iglesia presente. Todo el mundo cree que ahí es que está Dios. Pastor, no es que uno lo siga, es que la Escritura lo que dice es que los milagros te siguen a ti. Sí. Estas señales seguirán. Seguirán. Sí, te siguen. Entonces nosotros somos los que seguimos, en vez de los milagros, seguimos a nosotros las señales para que la gente... Sí. Es al revés el asunto, nos dice el hermano Toño, y eso es bien difícil enseñárselo a la gente. Porque la gente está desesperada y quiere un milagro. En otras palabras, la gente se quiere tirar en el charco primero. Eso es todo lo que pasa ahí. Lo que pasa también es que en el Nuevo Testamento dicen mayores cosas que esas ustedes harán. Sí. Y el problema que estamos viendo es que la iglesia en este momento está estancada en ese propósito. Sí. Porque la gente no tiene una comunicación directa con Dios. Ya. Entonces, el problema es que Él está a las puertas. Ya. Él viene. Ya. ¿Para cuándo vamos a dejar entonces hacer la obra de Dios? Lo dice la hermana Mayra que antes de ponernos a hacer otra cosa, vamos a establecer nuestra relación con el Señor. Eso nos permite tener el Espíritu y discernir por dónde viene el Espíritu y seguirlo a Él. Y entonces las señales nos siguen. Hay una secuencia. Pero la gente hoy en día quiere el milagro sin seguir a Jesús. Invertimos el orden, lo invertimos. Nosotros somos los que hemos invertido. Somos nosotros. Y hay gente ofreciendo milagros en la televisión y en la radio. Y la gente los compra. Es lo fascinante de esto, ¿no? Pastor, otra cosa, ¿verdad?, que estoy pensando es que muchas veces vienen las profecías, vienen y le declaran a una persona la profecía, y la persona se le olvida que esa profecía está en el tiempo del Señor. Sí. Puede ser en el futuro, puede ser en el presente. Sí. Y la piensan que va a pasar ahora mismo, Sí. y su mente empieza a caminar y a hacer el cuento en su propia mente, y dañan el transcurso que tienen. Sí. ¿Por qué hay tantos profetas por ahí luego de eso con falsa profecía? ¿Por qué hay tanto? Porque la gente está hambrienta de querer escuchar eso. Seguro. Eso deja. Eso deja. Si tú te pones allí a hablar y a profetizar, se te pegan así. Y ya tú tienes un ministerio. Lo que pasa es que, como decimos, la gente está hambrienta, mucha gente necesita de un milagro, y si viene alguien a venderte un milagro, se van a ir por eso. Eso es correcto. Es lo mismo que los prosperity. ¿Por qué las iglesias están llenas? Porque todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo. Todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere tener libertad financiera.
Pero eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Pues, y una vez una siervita me dijo, yo quiero tener la prosperidad de los judíos. Y yo le dije, la prosperidad de los judíos. La prosperidad de los judíos. Sí, porque los judíos, tú sabes que tienen chavos. Muchos y lo otro. creen que sí. Pero es que no hay judíos pobres. No todos los judíos son prósperos económicamente. Judíos pobres, como en todos lugares. Entonces, ¿qué prosperidad tú estás buscando? ¿Qué prosperidad es la que tú quieres? La prosperidad tú tienes que tener la que viene de arriba. Como Pablo decía, deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Si lo leemos al revés, diría, como prospera tu alma, yo creo que seas prosperado en todo. Entonces, cuando tú lo lees al revés, el orden correcto es lo que dice al revés. Tú tienes que prosperar primero porque todo lo demás va a prosperar y no es necesariamente lo económico. Pues miren, lo que pasa aquí entonces es que nosotros tenemos que estar bien claros como cristianos. No es negar las profecías, los milagros, las señales. Es saber trazar correctamente cuál es el orden, qué es lo correcto y lo que no es correcto. Y el problema es que Satanás trae cosas que lucen como si fueran, pero no son. A mí, uno lo mira y dice, eso es de Dios. Well, no necesariamente. ¿Está bien? Y por eso tenemos que aprender a discernir, identificar qué es y qué no es. ¿Está bien? Sumamente complejo. Somos fáciles de engañar. Dice la Biblia que serán engañados aún los elegidos. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo que muchas veces yo veo algo y yo digo, y eso hay que dejarlo ahí un tiempito hasta que veamos lo que es. ¿Sí? Pero es un trabajo que tenemos que hacer. Es como cuando usted está desempleado y le llega un trabajo y usted dice, ay, Dios me abrió una puerta. Pero ¿qué pasa? Por la tarde te llegó otra oferta. Mañana te llega otro trabajo. ¿Y ahora cuál es el de Dios? ¿Y cuál es el diablo? Porque alguien te está confundiendo. Tú estás tan contento y tan seguro de que este era y ahora tienes 4 para escoger. Pero pastor, ¿cuál de ellos es? Ándate, punto ahora. Puede ser los 4. Los 4, no menos. ¿Eh? Bueno, yo pienso que si un trabajo va a ser motivo de apartarse, de hacer la voluntad de Dios, ese no es de Dios. Sí. ¿Por qué te llegan otras ofertas? Para confundirte de O diario. sea, de confiar y desviar a uno. Y este es el problema. Usted tiene que con cautela tomar decisiones. Con cautela. Porque el diablo a veces te ofrece exactamente lo que tú quieres. Pero eso no es. Es un dilema. Es un dilema. Se ven parecidos, pero son diferentes. Sí, sí. Bien, ¿qué versículo me quedé? 14. 14. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Se prepararon a todo el país para exterminar a los judíos. 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del rey. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Noten que el rey está bebiendo otra vez. Es un borrachón ese. Ellos están felices, tranquilos. El Amán tiene envuelto al hombre. Le pongo un palito aquí, una copita aquí. Pero ¿por qué toda la capital está conmovida? ¿Qué le pasa a la capital? La mayoría son judíos. ¿Ah? ¿No quieren hacerlo? ¿No quieren hacerlo? ¿Por qué? La mayoría son Porque judíos. son Hay muchos judíos, gente casada con judíos, hay gente que tienen colegas judíos, hay gente que tienen vecinos y sabe. ¿Por qué queremos matar a toda esta gente? Hay gente que conoce el Mardoqueo, hay gente que conoce Amán, entonces. ¿Está bien? Y estos dos están haciendo unos traguitos ahí. Comamos y bebamos. Comamos y bebamos. A ver. Vamos al capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Este asunto es parte de la tradición de los judíos de la antigüedad,
de humillarse y decirle a la gente que estoy en gran aflicción porque esto es una injusticia, ¿verdad? Y es cuestión de llamar la atención a la gente y a las autoridades para que esto no se haga. Sí. Pero aquellos dos están dándose las copas y no están preocupados por esto. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza en la cama de muchos. Los pensaban exterminar por todo el país. Recuerden, esto llegó en un correo electrónico que llegó a todo el mundo. Claro, sí, era bien grande la posesión de ese rey, ¿no? Claro. Sí, sí. Y entonces, o sea, que todo el mundo tiene el decreto, tiene copia. Entonces, pues en las diferentes partes del reino, del imperio, hay grupos de judíos también humillándose delante de Dios y orando y ayunando, ¿verdad? A ver, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitarle el cilicio, mas él no los aceptó. Esther está preocupada por varias razones. Hacer esto frente a la puerta del rey incurría gran peligro. ¿Y si el rey decide salir y se encuentra con Mardoqueo? O sea, Eso es una ofensa al rey y va a perder su vida. Esther está preocupada por él y lo quiere vestir, le manda vestimentas para sacarlo, ¿verdad? Del peligro. Pues va que el rey está ocupado tomando con su amigo. 5, ¿verdad? Sí. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Ok, me quiero detener ahí. Esther lo quiere sacar a él de esa situación, ¿verdad? Pero Mardoqueo, yo no sé si ustedes saben lo que él está haciendo, pero en terminología nuestra de hoy en día, Mardoqueo está en protesta. Está protestando. Huelga de hambre. Y a través de todo el país, todo el reino, todo el imperio, hay grupos de gente, si lo habláramos en términos de hoy, marchando, en señal de protesta. Pero es que la protesta del pueblo de Dios es en ayuno y oración. ¿Está interesante eso? En secreto. Esto no es como el movimiento de justicia social, que tiene que ver con la política y vamos a elegir a este candidato. No, no, no. Esto es humillándonos delante de Dios. Yes. Estamos en protesta del pecado y del peligro, y el pueblo de Dios se va a ir delante de Dios. Pero es masivo, es una protesta masiva. ¿Qué ustedes creen de eso? Del todo los judíos. ¿Ah? No cantamos eso, no hay más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar. Ya. Y las batallas grandes se dan de rodillas. ¿Qué es más efectiva? ¿Irnos al Capitolio en marcha o ir delante de Dios? Delante En de humillación. Dios. Nos vamos delante de Dios, pero a veces tenemos que pararnos como iglesia porque no nos oyen. ¿Por qué no lo ven? No nos oyen porque el mundo no oye a la iglesia. Miren, nada más ahora mismo que aquí en los Estados Unidos se haya aprobado la ley de que si yo me siento hombre en mi acta de nacimiento me puedan cambiar el género. Yeah.
Y la iglesia está sentada. Sí. Y esto nos trae a nosotros un montón de problemas dentro de nuestra iglesia. Porque nos están persiguiendo y no nos damos cuenta. Esto es persecución, no es persecución de que tú no te puedas reunir. Esto es persecución de que los valores que Dios implantó en la palabra se están removiendo. Y esto es una persecución, pero lo están haciendo poco a poco y no nos estamos dando cuenta. El problema aquí, Mayra, no es que no marchemos, es que las diferentes iglesias no se humillan en ayuno y oración. También. Ese es el mayor problema. Esa es la protesta que hay que hacer, esa es la protesta espiritual delante de Dios. Porque Mayra tiene toda la razón, los gobernantes de este siglo no nos van a hacer caso. El único que puede hacer un cambio en esto es el Todopoderoso. Exacto. Pero nosotros tenemos acceso a Dios y el problema es que no lo estamos haciendo. Y ese wifi no que- se cierra. ¿Ah? Ese wifi no se cierra. Básicamente lo que hicieron ellos. Aunque hay una estrategia porque Mardoqueo intercede ante la reina, y claro está, por esa humillación del pueblo es que la reina, Dios le da la estrategia para poder enfrentarse al rey, cuando el rey, bueno, vamos para eso, pero lo que sucede es una estrategia completamente que vino del cielo, porque todo el pueblo a una sola voz se humilló. Ella dudó en ayudar a Mardoqueo. Yo cuando lo leí como que me dio la impresión de que dudaba en ayudarlo y él... Bueno, ahí está un le dilema. tuvo que recordar. Ella está, si tú estás leyendo bien, porque es un dilema. Ella es la esposa del emperador, del rey. Le debe lealtad a él, pero a la misma vez es judía, aprecia a Mardoqueo y está en dos entre Y dos que está en cosas. un área de riesgo. Mardoqueo ya mismo le va a poner presión y le va a decir Sí. ciertas cositas. Yo creo que otra diferencia es que aquí los judíos están unidos. Sí, Yo creo que hoy en día estamos divididos como cristianos. sí. Por ejemplo, los gays, yo no creo que eso es del Señor. Yo creo, I think that's sin. Now, if I love gays, I love them. They're made of God. We have to love them. We have to bring them to Christ, but that's still a sin. Today, they've changed young people's minds, and they're Christians, but they think that it's okay to be gay. Yeah. God made you, He should love you. They have lied to these kids, Yeah. and they have changed their minds, and the young people today, they don't understand how dangerous that is. Sí. And so today, what is a sin looks to be okay. Sí. And the Christians are not united. They're confused of what is sin and what is not sin. Sí, porque hay iglesias que aceptan eso, ¿no? Sí, que ese es el problema, Y que lo se está promueven. diciendo es ok, es ok. Sí, claro. Pero si nos queremos ir aún más reciente y lo más creepy que está viendo es que están tratando de declarar que el amar a un niño es un sexual Sí, preference. sí, Sí. Y están tratando de pasarlo como que algo Sí. legal. sí. Sí. Marisol, ¿dónde está Marisol? Marisol está allá en la esquina. Mira. Marisol. Bueno, ves que Marisol llegó de España y se encontró con ciertas cosas en la playa, ¿no, Marisol? ¿Nos quieres decir dos o tres cositas que los hermanos oigan? ¿No quieres? Richard, súbalo. No es libertad, Vale, libertad. cuéntanos, vale. En las calles se veían Mucha hombres y libertad. mujeres en libertad. O sea, eso es libertinaje ya. Pero es que eso prácticamente Lo poco a demás poco como se loco. está viendo aquí. Es que sí. Los otros días yo vi dos tipos, que eso jamás yo había visto eso aquí, agarrados de manos tranquilitos. Y no eran que se parecían dos mujeres. Hombre. Sí. Y yo... Vale. Pero tampoco se puede decir mucho porque hasta la corte puede llegar por eso. Bueno, ahora es legal. Por el eso es problema que legal. tenemos nosotros es que es legal. Pero no ha habido una humillación del pueblo de Dios a clamar por esto. Hay protestas, hay marchas. Poquitas, pero la hay. Pero eso no es lo que nos pide la palabra. Eso no es. Yo no estoy en contra
una protesta cívica, porque eso a veces hay educación para eso. Pero en casos como esto, que incumbe la vida espiritual nuestra, la solución es otra. No es una marcha política, nuestras almas son espirituales. A ver, ¿en qué versículo está, hermano? El 10. El 10. Entonces Estel dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Nada. El rey tiene todas esas concubinas y a veces él se distrae y él pide a esta y pide a la otra, ¿usted sabe? Y Esther no ha sido llamada, que es la favorita, en 30 días. So, ella tiene sus inquietudes. Si no quiere saber de mí, si está molesta conmigo, si sabe que soy judía. 40 cosas a uno le pasa por la mente, ¿verdad? Fulano no me ha hablado, eso está molesto conmigo. 40, la mente es una cosa tremenda. Y cuando usted empieza a especular cosas como esa, el diablo juega con usted. Le pone pensamientos increíbles. So, usted tiene que guardar su mente, guardar sus pensamientos y guardar su corazón de todas estas cosas. Porque el rey no ha perdido de vista a Esther, pero eso es lo que ella cree. ¿Por qué está pensando así? Porque Mardoqueo le está diciendo: vete a hablar con el rey. Y le está diciendo: tú estás loco. A mí no me manda a buscar. ¿Está bien? Y si yo intento esto, es a riesgo de mi vida. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, versículo 12, ¿verdad? Sí. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. En otras palabras, ¿tú sabes qué? Tú no quieres ir a hablar. Te van a matar porque es que tú eres judía. ¿Por qué tú piensas que te vas a salvar de esto? 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, ¿tú sabes qué? Si tú no estás dispuesta a salir por el pueblo de Dios y a hacer la voluntad de Dios, Dios levantará a otra persona. Eso sí. Eso quiere decir, Dios te va a sacar y va a traer a otra persona. Imagínese usted. Mas tú y la casa de tu padre perecerán, ¿verdad? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, ¿quién sabe si para esto tú llegaste a ser la reina? ¿Quién sabe? Pues mire, a veces Dios nos permite llegar a ciertas posiciones y ciertos lugares porque tiene unos propósitos con nosotros. Y usted no lo sabe, Esther no lo sabe. Mardoqueo no lo sabe. Él dice: ¿quién sabe? A lo mejor para este momento, por eso es que Dios ha permitido que tú llegues ahí. Entonces tú tienes que saber utilizar este momento para hacer la voluntad de Dios. Pero te tienes que atrever, tienes que ser valiente. No por dar miedo. No está fácil. No está fácil. Y si Esther llega a decir: no, hombre, no, yo soy reina porque soy linda. No, estás pidiendo mucho de mí. Tú tienes unas expectativas muy altas para mí. No me pongas tanta presión, que yo lo que soy una muchacha, yo no. Yo creo que él la educó bien. Dime más. Él fue que educó a Esther. Él enseñó la palabra de Dios a Esther. Esther no sabrá por qué está, porque no está viendo el plan desde arriba, pero ella sabe que ella llegó ahí con un propósito. Que ella tenga miedo porque están aconteciendo estas cosas y uno a veces le coge miedo, pero... Él sabe que ella es capaz de más. Además, la contestación que ella le da a él. Eso, la contestación, a lo que empecé a decir ahorita, esa contestación que ella le da solamente tiene que venir de una persona que conoce la dinámica de servir a Dios y ella conocía la Torá, ella conocía la palabra, conocía la ley, pero yo creo que ella tenía testimonio, aunque en ese momento no había Espíritu Santo,
de lo que Dios hacía. Sí, pero ella vio lo que pasó con Basti, ¿verdad? Ella tiene la experiencia de que este rey es voluble. Y este rey puede hacer lo que le dé la gana y si se emborracha más. Pero yo creo que ella, usted sabe que cuando uno está rodeado de gente que no es igual que uno se deja llevar. Y yo creo que ella está en esa disyuntiva. Cuando él le recuerda a ella de dónde vino, ella retoma de dónde ella está. Chica, ella cae en sí. Mardoqueo está apelando a ella como reina o como mujer espiritual. Como mujer espiritual, como su hija. Sí, porque es que a veces, pastor, si le apela a ella como reina, está como que confiados en un lugar de privilegio y no en Dios. Entonces ahí va a ser un fracaso. Eso va a ser un fracaso. Sí, porque él pudo haberle dicho, Esther, tú eres la reina, chica. Claro. Haz esto, haz lo otro, lo otro. No. Pero ellos entendían que no estaba ahí el poder. Y ella se ciñe, al protocolo. Sí. O sea, él no me mandó a llamar, ¿qué tú quieres que yo haga? Ok, vamos a esa frasecita que usa Mardoqueo. ¿Quién sabe? Escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el propósito de Dios para la vida de ustedes? Dios. El único que sabe Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué Mardoqueo dice quién sabe? Porque él tampoco sabe. Exacto. Pero él tiene algo adentro. Okay. Este es el problema con la gente que tiene certidumbre. La gente que dice, yo sé. Dios me dijo, Dios me mostró. Es que en la Biblia no funciona así. Nosotros caminamos por fe. Amén. Caminando a lo invisible. Ninguno de nosotros sabe. Ninguno de nosotros sabe. ¿Está bien? Jesús, delante de la cruz, se tiró en Getsemaní, ¿qué decía? Pasa de mí. Luchó, de lágrimas de sangre. O sea, vamos a tener cuidado con los super espirituales que saben. No, el ejemplo más brutal. Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, orando. Yeah. Y la gente no quiere ir a la oración. No quiere. Está bien. Yo no sé por qué Dios me trajo a Texas. Yo no sabía que Dios me iba a traer a pastorear a Génesis. Pero esas cosas se van dando en el camino. Usted le toca caminar por fe y obedecer a Dios. Por eso los profetas estos tienen un negociazo. Todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere certidumbre. Vente acá, yo te voy a explicar. Pam, 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 pam. Ay, Dios me habló. Deja la cosa. Aprende a caminar por fe y déjate dirigir por el Espíritu Santo. Y eso implica que te tienes que dejar guiar. Lo que pasa, pastor, es que hay muchas personas que literalmente se les hace difícil escuchar la voz de Dios. Sí. Y es más fácil que escuchar la voz de alguien que te dice, yo vengo de Dios y te pinta toda esta imagen linda y tú lo crees, porque no es, o sea, es lo que te demuestra como que vas a tener bendiciones y eso, y te tienes ahí por ese lado, porque no estás escuchando la voz. ¿Y a quién no le gusta eso? Pero es que ha habido profetas que ha regañado. Sí. Y la Biblia nos enseña, y yo he visto profetas de carne y hueso como nosotros regañando a gente. Estás por mal camino. O sea, lo que pasa es que la gente se quiere acordar de lo bueno, pero Dios manda a gente que te ponga en tu redil. Yep. Porque no todo siempre lo que tú haces está bien. Y no siempre los profetas de Dios vienen a pasarte, tú eres de eso de mí. No, mira, ¿qué estás haciendo? O sea, en algún momento te tienen que frenar. Sí, es que Dios disciplina a sus hijos. O sea, no siempre es bueno. Ese es el rol del profeta, el rol clásico. En el Antiguo Testamento hay 3 personas unidas: el rey, el sacerdote y el profeta. Entonces el sacerdote le enseña al pueblo la religión, la vida espiritual, el camino a Dios. El rey tiene que administrar las cosas del país. ¿Y quién es el profeta? Habla a favor de Dios. Cuando los religiosos o los gobernantes se desvían y empiezan a ser unos corruptos y andar en pecado, Dios envía al profeta para decirte: arrepiéntete, vuelve. O te quito. Eso.
¿Está bien? Pensé, pastor, los profetas, o sea, literalmente los profetas no son malos, porque Dios los usa. Dios los usa. Claro. Los que estamos mal somos nosotros en poner nuestra confianza en el profeta y no en el Padre O Todopoderoso. depender de eso. Sí. Porque tú tienes la palabra de Dios que ha pasado por yo no sé cuántos años y yo no sé cuántas traducciones, pero ha llegado a tus manos. Entonces, si un documento como este que ha pasado tanto, que lo han tratado de destruir, que ha pasado por tanto y llega a tus manos y todo el mundo tiene accesibilidad a él ahora, te lo digo por algo. No está ahí para que tú digas cuántas Biblias tengo en mi casa. Eso que Mayra dice es importante por la siguiente razón. Si usted se encuentra con uno de los profetas, empieza a decirle, no dude, eso es pecado, ¿verdad que sí? Y te ponen presión para manipularte. Bueno, lo que pasa es que 1 Corintios 14 nos dice que los profetas pueden profetizar todo el mundo. ¿Y los demás qué? Juzguen. Tú no puedes aceptar cualquier profecía. Ay, Dios me habló. ¿Quién te dijo a ti que Dios te habló? Suena lindo, pastor. Me bendijo, me puse a llorar. Qué emoción. Quédate tranquilo. ¿Sabes? Pero mira, algo que nosotros tenemos que mantenernos en cuenta con este movimiento profético que estamos teniendo hoy en día. Están haciendo mercaderes de nosotros, están haciendo comercio con nosotros. Y hay un desenfreno total con este asunto. Y nosotros tenemos que llamar a la gente a qué, dice Mayra, la palabra. La palabra. Los profetas, muchos de ellos dicen, no, Dios te habló. No. Ya está. Olvídate la Biblia. Y no puedes dudar. Y no puedes dudar. Déjame decirte algo. Hace 3000 años atrás, David empezó el proceso de poner esto por escrito. Y fue un proceso larguísimo. Y el resultado es que dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y te explica después en Timoteo para qué es útil. Dios nos dio las escrituras con un propósito. Nosotros ya no estamos en la tradición oral, estamos en la tradición escrita. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hay que poner la atención. Esto hay que desearlo como leche espiritual. ¿Usted me entendió? Entonces, hay un versículo tras otro, hablando de la importancia de las escrituras. Pero si usted se quiere ir con los profetas, usted se desvió. Usted se desvió. ¿Bien? Sutil, porque la gente dice, los profetas son de Dios. Well, sí hay profetas de Dios, pero no todo el mundo es de Dios. Pastor, y que no es un pecado. No es un pecado tú filtrarlo. Ya. Bueno, El profeta habló y es mi responsabilidad filtrarlo. Pero es que dice la palabra que si viene un ángel y dice otra cosa que no está aquí. Ya. Anatema. Es anatema. Carlos. No, lo que quería decir, pastor, es que volvemos aquí a lo que empezamos la clase, discernimiento. Ya. Porque muchas veces el profeta o el obrero de Dios recibe palabra, pero dejamos que el conocimiento carnal contamine esa palabra y a veces la palabra sale o en el momento no correcto o en el área no correcta y entonces hacemos más daño que bien. So, parte del problema a veces, la presentación de Carlos es que a veces hay hermanos que están queriendo profetizar con las mejores intenciones, pero no saben. Y a veces confunden personas. ¿Verdad? Pero ese problema yo lo puedo manejar bastante bien. El otro es peor, es más grave, ¿no? Cuando hay gente intencionalmente que te están tratando de engañar o manipular, eso es peor. Eso es peor. No nos debe sorprender porque Jesús nos dijo que eso es lo que viene. Claro. Ese es el pan de todos los días en la iglesia cristiana. Y todavía tenemos eso en medio de nosotros. Queremos cristianos en la palabra. En la palabra. ¿Ven? Y eso es lo que vamos a enfocar. Pastor, Sí, hermano. una última cosa, ¿verdad? Para ejercer también cuidado en la profecía. Cuando nosotros estábamos en Alemania, la esposa del pastor le profetizó a una de las damas del servicio. Ella estaba encinta, que iba a tener un varón, como se iba a llamar, y todo eso. Cuando la muchacha dio a luz, salió nena.
Y entonces, ¿dónde quedó la palabra que ella dio? Yeah. Y entonces eso trajo un daño a la congregación tremendo. Yeah. Y Yeah. Y el problema es que la gente quiere certidumbre. Quieren saber. Déjate las manos. Pero a veces tú no crees que hay una cosa que en el pastor de Puerto Rico, mi pastor, nos dice, la música, las cosas que tenemos afuera mueven nuestras emociones. Y hay gente que le gusta manipular las emociones de las personas para conseguir lo que ellos quieren o la respuesta que ellos quieren. Y disculpen, lo que pasa es que el pastor de Puerto Rico me está llamando porque estamos haciendo la Semana de la Mujer. Pero yo le contesto ya mismo. Entonces, nos dejamos que nuestras emociones rijan nuestra vida espiritual. Y hay una cosa que Adoñito y yo hemos aprendido en el caminar. Las emociones siempre son parte de nosotros. Pero tú tienes que pararte en un momento y decir, escudriña, Señor, esto. Porque dice que hasta mi corazón me puede engañar. Así que, como yo le estaba diciendo a los jóvenes de la iglesia, cada vez que vamos a hacer una actividad, escudriña mi corazón para ver cuál es mi motivación. ¿Ves? Porque yo no puedo coger los jóvenes y manipularlos como yo quiera, porque Dios los quiere para Él, no son míos. Yo soy un ave de paso en el ministerio de jóvenes. Ahorita Dios me cambia y pone otra persona porque Él quiere seguir haciendo un camino. Y yo no soy el camino es Cristo. El protagonista es Cristo. Y cuando nosotros empezamos a ver que Dios es el que protagoniza nuestras vidas, nosotros empezamos a ver la vida diferente. Dijiste varias cosas interesantes. Una de ellas, bueno, antes que siga. Perdón. Te dices a tu pastor de Puerto Rico. El pastor Luis Manuel dice que no le interrumpa el estudio bíblico. Nosotros estudiamos juntos en el seminario. No, pero ese es el de jóvenes. Ah, ese es el de jóvenes. Él es doctor. ¿Y qué usted me va a decir? Sí, te dejaron a ver, un break. Ella estaba hablando de engañoso sobre todas las cosas, que es el corazón. A veces no es el Espíritu de Dios, a veces es nuestro propio espíritu. Anhelamos algo tanto que sentimos que eso es, y esto es lo que queremos, y ¿por qué Dios no va a dar eso? Y hay que tener mucho cuidado, porque la gente confunde eso, nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Es una confusión tremenda, ¿no? Toma tiempo en lo que uno crece espiritualmente para discernir la voz de Dios, de dónde estas voces vienen y quién está hablando. Eso toma tiempo. Y hay que dominar esto. Sigue. Okay. Otra cosa, pastor. Sí. Todo esto es cierto, pero una de las cosas que, además del discernimiento, hay en muchos casos en la Biblia donde las personas piden confirmación y Dios se las da. Yeah. Si verdaderamente, o sea, tú puedes pedir confirmación y el Señor no se va a negar a eso, el Señor te la va a dar. O sea, eso yo entiendo que a veces también, no solamente el discernir, escudriñar, también, si no estamos seguros, mira, el Señor, pida al Señor que te... A menos que te inventes la confirmación también. También, eso pasa. Eso pasa. But I mean, in all my life, as a Christian, I have not seeked that, like, I have asked God for confirmation, but I'm open that God can confirm in many different ways. You wait for it, yes. And some people just think, it's a prophecy, it's someone speaking to me. Well, you don't know if that's true or not. I don't seek a prophecy. Now, if somebody is praying for me and they feel that in their heart and they tell me something, okay, but I didn't seek for that. Maybe God at some points may do that to help you. Sometimes you're in despair or sometimes you're confused and maybe He at certain points He goes to another extent with you. But for the most part, it's a walk that you have to do every single day. And you have to see that everything falls in place. And you have to weigh. It can't be, oh, that's it. You have to double check that everything is in place. And you go, okay, there's a discernment there. If, there's not
everything is going so peacefully, so smoothly, then maybe this is from God. And you keep on walking until you get there. Yeah. So it's actually not that easy, but I've never seen where God just tells you this is it. This is it. So, excelentes puntos, Nene. ¿Verdad? Muchas veces nos desesperamos buscando confirmación y cuando Dios te habla, Dios te lo confirma. Si esperas, tú vas a ver. ¿Verdad? Pero a veces la gente desesperada buscando confirmación se engañan ellos mismos por la desesperación, ¿verdad? Si lo único que tiene que decir el Señor es que esto es tuyo, déjame saber. Y Él te va a dejar saber. Siempre te va a dejar saber. Y no vas a tener la duda, ¿verdad? Pero nuevamente la gente quiere la certidumbre y no quiere pasar por este proceso, ¿verdad? De caminar por fe. Y yo lo entiendo, caminar por fe no es fácil. Y esperar no es fácil. Y el profeta, pasa que como no leemos la escritura, el profeta decía, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y cuánto escribió eso él hace como 3000 años atrás? A mí se inclinó y oyó mi clamor y dice, del valle de desesperación me sacó. Te va a sacar. Lo que tienes que hacer es esperar. Ahora le voy a tirar el bombazo. Toda esta gente está ayunando y orando. Sí. Ninguno vino a decir, Dios me reveló, Dios me mostró esto es lo que tengo que hacer. Estaban esperando. Se ayunaron para ponerse en las manos de Dios. Y que Dios en su gracia los acompañara, le abriera puerta, le diera gracia y le diera palabra. Qué distinto, ¿verdad? Completamente distinto. Completamente distinto. Y por eso que a veces la gente dice en la iglesia, el pastor no cree en estas cosas. Sí, yo creo, pero es que no creo de esa manera. Porque de esa manera no es. ¿Sí? Y como la gente ha estado en 40 iglesias, en 40 ministerios, y han recibido 50 profecías, vienen con eso a nuestra iglesia. Yo le digo, no, lindo, te tengo que enseñar otra cosa. Hay otra manera. Y eso es difícil. Renovar el entendimiento no es fácil. La gente tiene unas costumbres ya metidas allá adentro. Arraigadas. Arraigadas allá adentro. Ok, vamos al 13, ¿verdad? 15. 15 ya. No, esta película se está acabando. ¿No? Y dice, y Estel dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces ella dice, ok, no va a ser. Pues yo necesito un escuadrón espiritual que me apoye en ayuno y oración. Claro. ¿Está bien? Yo voy a ir en el nombre del Señor, pero no quiero ir sola. ¿Está bien? Eso es una reacción tremenda de esta muchacha, ¿verdad que sí? No, ¿sabe ella qué va a hacer, qué va a decir? No. No tenemos ni idea. Pastor, ahí dice, al tercer día. Yeah. ¿Qué pasó al tercer día? Sure. Jesús resucitó. Sure. Entre el primero y el tercer día, la angustia, la desesperación, pero tenía que haber el clamor. Tiene que haber clamor. Esta enseñanza es la misma que tenemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dijo a la gente, tú sabes qué, yo los voy a enviar, no lleven dinero ni bolsa, no se preocupen, yo cuidaré de ustedes y yo proveeré de ustedes. Y si los llevan a la corte para meterlos presos, ¿qué va a pasar? Ni se preocupen de qué es lo que van a decir, porque ¿qué? En ese momento el Espíritu Santo le va a dar palabra. Ustedes lo que tienen es que confiar, pónganse en mis manos y confíen en nosotros. Esa es la vida del cristiano. Si usted quiere certidumbre, ese es otro evangelio, que es lo que tú te referías. En Gálatas, ¿está bien? Ese es otro evangelio, pero no es este. Imagínese, no, 12 judíos Jesucristo los llamó, que están haciendo la ley, ¿verdad? Y los llamó a enseñarles otra cosa. Adicional a eso, los saca de lo que ellos están haciendo y le dice que cojan su cruz y lo sigan. Yeah. Adicional a eso, no tenían a dónde dormir y qué comer. Yeah. Para que ellos fueran
los apóstoles que llegaron hasta nosotros. Porque si ellos no llegan a hacer eso, nosotros el pueblo gentil no llegamos, no nos toca la bendición de Jesucristo, o sea, la misericordia de Dios. Ustedes imagínense nada más esos judíos rompiendo con todos sus patrones, con todo lo que habían aprendido. Solo miren esto. Después de haber estudiado esta lección esta noche, si por ahí hay un ministerio, una iglesia o alguien que dice, vengan acá, que aquí está el gran poder de Dios, vengan para que vean señales y milagros y prodigios. ¿Qué hacemos con eso? Si los señales y prodigios me tienen que seguir a mí o me siguen a mí, yo no tengo que ir para allá a ver nada. Hay que ponerlo todo ahí. Okay. Hay que educar a la gente, hay que enseñarle. La gente está confundida y se van tras las señales y los que hacen milagros. Es algo tan y tan triste. La gente que quería seguir a Jesús porque él hacía señales y prodigios, ¿qué hacía Jesús? Los enfrentaba. Y decían, no, ninguna señal van a tener aquí. Ninguna. Bueno, váyanse para su casa. Pero los profetas y los ministerios de poder de hoy en día no hacen eso. ¿Ya? El último versículo, 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Oiga, mira la importancia de ese versículo. Todo este tiempo, Esther hace todo lo que le dice Mardoqueo. Ahora Mardoqueo está haciendo todo lo que le dice Esther. Se invirtió el papel. Porque Esther pasó de ser reina a ser una líder espiritual. Que una mujer salvó al pueblo de Israel. Ya. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas Esther tenemos por aquí? ¿Cuántas atreves? ¿Cuántas se van a atrever? No, pastor, yo mando a mi marido. Eso le toca a él. Okay. So, a veces el Señor las va a poner a ustedes en una situación como esta y van a tener que responder, ¿verdad? Y ciertamente, como dice Mardoqueo, si usted no acepta el reto, Dios levantará otra. Exacto. ¿Viene otra? Por eso dice que hasta las piedras hablarán si nosotros no hablamos. Correcto. Correcto. Vamos a estar pendientes. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.